Bien, hermanos, nosotros estamos viendo una serie que yo cada vez que doy la clase le llamo de una forma diferente, pero ustedes saben ya cuál es la idea del tema. Jesucristo en el Antiguo Testamento, cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento, cómo aprender de Cristo. Y en las últimas clases hemos estado viendo a Jesucristo a través de la historia de la redención. Hemos estado yendo por los libros del Antiguo Testamento de acuerdo al orden en que lo tenemos en nuestras Biblias. Y en ese sentido hemos estado viendo algunas cosas relativas a Cristo en cada uno de esos libros. Si puede ir pasándolo slide, Luis Felipe, eh, puede seguir. Esa fue la introducción que vimos, no la vamos a repetir, puede seguir. Nosotros ahí está lo que vimos entre Éxodo, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Vimos a David, Salomón, vimos la división de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Y que según se narra en los libros de Reyes y Crónicas, vimos a Esdras y Nehemías, como en Esdras y Nehemías se hablan son tipologías de Cristo, tanto que se menciona el personaje de Zorobabel como el mismo Esdras y Nehemías, perdón. Y finalmente vimos el tema del libro de Esther. Y también vimos cómo, puede dejarlo ahí ya, cómo en el libro de Esther cómo se habla del personaje de Esther, que muchos conocemos, pero también el personaje de Mardoqueo, y cómo todos ellos se conectan con la persona de Jesucristo. Una de las cosas, hermano, que yo he visto que en muchos de ustedes es que a ustedes les está pasando lo mismo que me ha pasado a mí. Y es que en la medida, hermano, que yo me he estado exponiendo a estos materiales, he estado estudiando, hermanos, es un gozo que tengo cuando empiezo a descubrir cosas nuevas. Nuevas no porque no existían antes, sino nuevas para mí porque yo no las veía, pero que estaban ahí en el pasaje. Y para mí es de mucho gozo, hermanos, ver cómo sé que muchos de ustedes están asimilando estas cosas. Y precisamente a tratar hablaba con un hermano que me decía cómo eso le ha ayudado a hacer devocionales con sus hijos, y él mismo viendo algunas conexiones que antes él mismo no estaba percatado de ella, y al exponerse a este material ha podido hacer las conexiones. Hermano, una nota antes de que se me olvide, y es que en internet, en la página de la iglesia, está la clase 1 y la clase número 2. Y luego está la clase número 4. Hay una corrección que hay que hacerle porque dice Jesucristo del Antiguo Testamento 5, pero realmente es el número 4. Había un inconveniente con la número 3, pero ya gracias a Dios se resolvió. Entonces, la número 3 esperamos que se pueda mandar entre hoy y mañana, subirla. Ya la 4 está en la página de la iglesia. Entonces, faltaría por subir la número 5, que fue la que vimos la semana pasada, y la de hoy, que es la número 6. De modo, hermanos, que esas clases van a estar ahí disponibles para que usted pueda revisarlas, repasar, porque sabemos que es a veces mucho material, mucha información, y en ese sentido es bueno que yo quiero, hermanos, que nosotros aprendamos estas cosas. Yo estoy tratando de no ir rápido con esto, pero hay que seguir avanzando, y en ese sentido, hermanos, ustedes pueden ir a esas clases en la página de la iglesia de YouTube y poder repasar todas estas cosas y aún para que si tiene alguna pregunta poder hacerla, hermanos. Queremos que la iglesia crezca, que nosotros todos crezcamos, hermanos. Este es el propósito de estas clases de escuela dominical, que podamos tener no solamente una identidad como iglesia, sino poder tener un entendimiento cada vez más sólido de la palabra. Claro, con el propósito de que esto nos lleve a ser mejores adoradores, de que nos lleve a vivir una vida para la gloria de Dios, compartir su palabra. Pero, hermanos, este es el propósito que tenemos con estas clases. Yo quiero continuar entonces donde nos quedamos, y ahora vamos a pasar a la historia de la redención, como dice ahí en la pantalla, en los libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? En el Antiguo Testamento se le llama libros poéticos a Job, Salmos, Eclesiastés y Cantares. En el Pentateuco se le llama los 5 primeros libros de la Biblia, que son los libros del Antiguo Testamento, que son de Génesis hasta Deuteronomio. Los libros históricos, que son desde Josué hasta Esther. Y entonces ahora vamos a ver los libros poéticos y los libros proféticos también, que son desde Isaías hasta Malaquías. En el caso de la historia de la redención, hermanos, cuando vamos al libro de Job, y recuerden que no es un estudio de cada libro que estamos haciendo, es como en cada uno de esos libros podemos ver y aprender a hacer la conexión de Cristo con ese libro específico. Los libros poéticos, hermano, inician con el libro de Job. Qué interesante, hermano, de paso, que aunque el libro de Job está después de Esther, la mayoría de los eruditos entienden que el libro de Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Vean esto, el primer libro de la Biblia que se escribió.
porque se cree que Job pudo haber vivido en la época de los patriarcas, la época por ahí, por la época de Abraham, por esa época. Y Génesis, él escribió fue Moisés, que fue después de la época de los patriarcas. O sea que Job es el libro más antiguo de la Biblia, según entienden la mayoría de los estudiosos. ¿Sí? Cuando uno llega al libro de Job, uno se da cuenta, hermanos, cómo se presenta aquí una descripción de este hombre piadoso llamado Job, y cómo era un hombre también próspero, un hombre que tenía muchas riquezas, cómo tenía 10 hijos, y cómo esos hijos habla de que hacían banquetes y se invitaban entre ellos en esos banquetes. Pero vemos como Job, preocupado porque sus hijos no pecaran contra Dios en esas fiestas que hacían, dice que intercedía por ellos. Y luego se habla de una narración extraña, pero hermanos, es real, de cómo Satanás quiere tentar a Job y cómo Satanás le pide permiso a Dios para hacerlo. Y vemos cómo Dios le da el permiso, y vemos cómo Job pierde, en un día pierde todos sus bienes, toda aquella posición material que tenía, y pierde aún sus 10 hijos. Y vemos ahí la famosa respuesta de Job cuando dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y vemos cómo dice que él no pecó con sus labios en ese momento. Luego en el capítulo 2 vemos cómo Satanás le pide permiso a Job para entonces atacar a Job directamente, y Dios le da el permiso diciéndole: puedes atacarlo, pero sin quitarle la vida. Aquí vemos cómo que las fuertes una fuerte pestilencia cubre el cuerpo de Job, y vemos cómo hasta su mujer se desespera y le dice: maldice a Dios y muérete. Pero vemos cómo Job reprende a su mujer por eso, y en todo esto dice que la Biblia que Job no pecó con sus labios. Luego vienen los 3 amigos que vienen a visitarlo, y dice el texto cómo ellos se quedan sorprendidos al ver la aflicción de Job. Y luego vemos cómo se dan discursos y narrativas en este libro de Job, lamentándose por su situación. Y vemos también los amigos de Job tratando de buscar la solución al problema de Job. Hermanos, uno cuando habla de Job, uno tiende a elevar su figura, y hermanos, Job fue una persona impresionante. La Biblia habla de la perseverancia de Job. Sin embargo, es bueno recordar, hermanos, que dice en Job capítulo 1 que no pecó con sus que no pecó ni culpó a Dios, y en el capítulo dice que no pecó con sus labios. Pero hermanos, eso hasta capítulo 2. Luego del capítulo 3 en adelante, nosotros vemos muchos lamentos de Job, que en muchos casos era un Job ya desesperado y que dijo cosas que no debía decir. Vemos cómo Job maldice el día que nació, cómo Job comienza a decir cosas en ese sentido, hermanos, que revelan que Job revelan, perdón, la falibilidad de Job. Revelan que era un hombre falible, así como lo somos nosotros. Y nosotros, hermanos, cuando vemos el libro de Job, para poder conectarlo con la persona de Jesucristo, nosotros tenemos que aprender a ver que Job y Jesucristo tienen conexión. Hay un cuadro de conexiones entre Job y Jesucristo, pero donde hay similitudes, que esas son las conexiones, pero donde también hay fuertes contrastes. En otras palabras, al igual que Job, ¿quién es Jesucristo? Varón, dice la Biblia que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea que así como Job sufrió, nuestro Señor Jesucristo sufrió. Claro, y de una manera de connotación todavía más allá que la de Job. Pero esas son conexiones que debemos de ver. Así como Job sufrió, fue un varón de dolores, Jesucristo fue un varón de dolores. Job sintió por un momento que Dios lo había abandonado. Sin embargo, hermanos, Cristo, aunque en otro sentido muy distinto, con otra connotación distinta, ¿qué dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesucristo sufrió el abandono de Dios. Claro, había un propósito salvífico en ese abandono de Dios con Cristo, pero hermano, cuando vemos a Job, nosotros podemos conectar a Job con Jesucristo al pensar que así como Job sufrió y sintió el abandono de Dios, así Jesucristo sufrió y sintió el abandono de Dios. Pero ¿cuál es el contraste? Que en algunos momentos sí, Job pecó con sus labios, y por eso Dios al final del libro de Job amonesta a Job. Amonesta a Job cuando dice: ¿quién es este que dice palabras sin conocimiento? Entonces, vemos eso. Y Cristo, a diferencia de Job, sin embargo, nunca pecó. Nunca pecó. Por otro lado, hermanos, nosotros vemos declaraciones de Job
en la cual uno puede como cristiano, con el entendimiento que uno tiene de la persona de Cristo, ahora uno entender que la solución a la perplejidad de Job está en la persona de Cristo. Por ejemplo, en Job capítulo 9, versículo 30, dice lo siguiente. Job está desesperado, hablando en un momento, un momento bajo, y dice él, leyendo del versículo 25, dice: mis días son más ligeros que un corredor. Job 9:25. Huyen y no ven el bien. Se deslizan como barco de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. Aunque yo diga, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me alegraré. Dice, aunque yo diga eso, ¿no? O sea, yo sigo sufriendo. Dice, temeroso estoy, versículo 28, de todos mis dolores, y sé que tú no me absolverás. Si soy impío, ¿para qué pues esforzarme en vano? Si me lavara con nieve y me limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. Mano, ¿qué está viendo ahí Job? Job está sintiendo la ira de Dios sobre él. Y él dice, mira, por más que yo haga y me lave, tú vas a seguir con tu mano aplastándome. Le está diciendo Job a Dios, hermanos. Y dice, si lavara versículo 30, repito, si lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. Y miren lo que dice el versículo 32, porque él, hablando de Dios, no es hombre como yo para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos, que él quite de mí su vara y no me espante su terror. Entonces yo hablaré y no le temeré, porque en mi opinión yo no soy así. O sea, es como, por ponerlo en un lenguaje más moderno, es como que un pleito, una pelea de boxeo que hay, ¿verdad? Usando una ilustración moderna, y en esa ilustración moderna, ¿quiénes son los dos contrincantes? Por un lado está Job y por otro lado está Dios. Entonces imagínense los golpes que está recibiendo Job. Si el otro contrincante, el otro boxeador es Dios, imagínense los golpes que está recibiendo. Y Job dice, lo grande es que no hay un árbitro que medie entre nosotros. No hay quien medie. Por eso yo siento que estoy siendo destruido. Hermanos, nosotros como creyentes sabemos que sí hay un árbitro. Hay uno sí que está entre Dios y nosotros. Hay uno que sí que se puso en el medio y que dijo, dámelo golpe a mí. Dámelo golpe a mí en lugar de dárselo a Job. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el árbitro, hermanos. Él es el árbitro que al final se puso en el medio para que nosotros no seamos pulverizados, para que nosotros no seamos destruidos, para que nosotros no seamos eliminados por ese Dios que es un Dios de ira. Hermanos, eso es tremendamente consolador. Job no tenía todo el entendimiento de esas cosas. Hay que ponerse en el lugar de Job. Imagínense, vivió en la época de los patriarcas posiblemente. No, tenía muy poco entendimiento de esas cosas, pero nosotros podemos decir gracias al Señor que hay un árbitro entre nosotros. Y cuando si te toca algún día predicar ese capítulo, tú puedes decir al inconverso, mi amigo, si tú no vienes a Cristo, entonces tú vas a tener que luchar en ese ring contra Dios sin un árbitro. Y al final, ¿qué va a pasar? Que vas a ser completamente vencido y vas a ser destruido por ese otro boxeador que es el Dios santo, justo y poderoso. Pero hermanos, ustedes ven cómo podemos ver a Cristo aquí en este pasaje. O sea, es impresionante esto. También otro pasaje, por ejemplo, Job en medio de sus quejas y las cosas que decía, también vemos cómo hubo un momento de luces. Y sorprendentemente, hermano, en uno de esos momentos de luces, Job vio algo de esa necesidad de redentor que tenía y esa convicción de que sí, de que iba a haber un redentor que le iba a salvar. Y por eso dice en Job capítulo 19, versículo 23 dice, después que vuelve otra vez y se está quejando fuertemente, dice, todos me aborrecen, hasta los niños se burlan de mí, mis compañeros, los que yo amo, se han vuelto contra mí. Todos, o sea, es una situación dramáticamente terrible la de Job. Sin embargo, dice de repente en el versículo 23 de Job 19, oh, si mis palabras se escribieran y si se grabaran en un libro. En ese momento no sabía que sus palabras iban a ser grabadas. Lo estamos leyendo ahora, miles de años después. Si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Y ahí dice, yo sé que mi Redentor vive.
Wow. Miles de años antes, dice en este momento, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual mis ojos contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otros. Entonces, hermanos, cuando leamos el libro de Job, hermanos, podemos identificarnos con Job y ver, wow, cuánto sufrió ese hombre. Es un ejemplo para nosotros, todo eso, hermanos. Pero yo quiero, hermanos, que ustedes aprendan a conectar a Job con nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién fue Jesucristo? Nuestro mejor Job, nuestro verdadero Job, nuestro último Job. Conectemos a Job con la persona de Cristo. De hecho, hermanos, interesante. Y es que Job no solamente se conecta con Cristo en el sentido de sus sufrimientos, como decíamos, y de la otra manera que hemos ya mencionado con las declaraciones que hace, sino que Job hace el papel de redentor por causa del pecado de los amigos de Job. Ustedes recuerdan, hermanos, que aunque Job estaba perplejo y decía cosas que no debió decir en algunos momentos, los amigos de Job que fueron a ayudarle, al final también se equivocaron y comenzaron a dudar y decir, mira, pues posiblemente eso te está pasando por pecados que hay en ti que tú no has confesado. Y también se equivocaron los amigos de Job. Y hermanos, dice al final del libro de Job, impresionante este pasaje, Job capítulo 42, después que Dios se aparece a Job y le da el discurso y Job responde y dice en el Job 42, capítulo 42, le responde al Señor, le dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, le dice Job a Dios, y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Y le dice Job a Dios, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven y por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que Dios, hermano, le da su buen boche, como decimos en República Dominicana, a Job. Job se arrepiente, pero miren qué interesante, hermanos. El Señor la historia no se queda ahí. Dice el versículo 7 de Job 42. Después el Señor habló estas palabras a Job. Después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, el temanita, uno de los amigos de Job, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Wow, hermano, increíble. O sea, aunque es verdad que Job pecó, se equivocó, dijo cosas, sin embargo, hermanos, al final Job era un hombre con un corazón para el Señor. Y los amigos de Job, aunque dijeron declaraciones, hermanos, muy edificantes acerca de Dios, sin embargo, que se equivocaron en el sentido de que atribuyeron a Job pecados que Job no había cometido. Y por eso Dios le dice, mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos. Era, miren qué interesante, dice el versículo 8, ahora pues tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Oigan esto, hermano. ¿Qué van a hacer ellos? Ofrecer sacrificio por ustedes, es decir, por el pecado de ustedes. Pero ¿ante quién se iba a ofrecer sacrificio? Ante Job, dice, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. ¿Y qué va a hacer Job en ese momento? Y mi siervo Job orará, ¿por quién? Por ustedes. O sea, ese Job, hermano, que todavía en ese momento posiblemente Dios no lo había sanado de su aflicción, que estaba todavía sufriendo dolores inimaginables, que estaba sintiendo mal y para cómo estos amigos le resultaron fueron ser malos consejeros. Dice, en ese momento, en esa humillación de Job, Job va a orar por ustedes porque ustedes pecaron contra mí y no hicieron como mi siervo Job. Increíble, hermanos. Y dice la Biblia que en el versículo 9, y Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el amita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Y hermanos, ¿qué uno esperaría que dijera el texto? O que el Señor aceptó el sacrificio de esos 3 personas, ¿verdad que sí? Pero hermanos, eso no es lo que dice el texto. Y el texto dice
Y el Señor aceptó a Job. Pero ven acá, ¿cómo que aceptó a Job? Debió ser los amigos que fue que pecaron. Sí, los amigos pecaron. Y Dios no aceptó el sacrificio de sus amigos. Los amigos debían llevar el sacrificio como un símbolo, pero al final Dios iba a aceptar la oración intercesora de Job. Y como Dios aceptó la oración intercesora de Job, entonces la oración fue respondida y el Señor perdonó el pecado de sus amigos. ¿Y qué sucedió como consecuencia? Versículo 10. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Y ahí habla de cómo sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que le habían conocido antes vinieron a él, comieron en su casa, se condolieron con él, lo consolaron de todo el mal que le había hecho. Y vemos que cada uno le dio una moneda y Job volvió de repente a no tener nada, volvió de repente a tenerlo de todo y de nuevo le dio hijos. Y dice la Biblia que Job murió anciano y lleno de días. Hermanos, ¿qué vemos aquí? La humillación de Job, pero vemos ahora en el capítulo 42, vemos la exaltación de Job. Hermanos, ¿qué enseña la Biblia de Cristo? Que Cristo fue humillado hasta lo sumo, hasta la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasó después, hermanos? Que él fue después exaltado. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que Cristo, estando en su humillación, ¿qué hizo? Oró por nosotros. Lo hizo en Juan capítulo 17. Ustedes recuerdan la oración de Cristo. Pero no solamente en esa oración, sino que aún en la cruz del Calvario, Cristo intercedió también por los pecadores. ¿Y qué pasó? Que Dios, hermanos, aceptó, no a nosotros, hermanos, no fue a nosotros que Dios aceptó cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. Dios aceptó fue a Cristo, porque Cristo murió por nosotros y Cristo también intercedió por nosotros. Entonces, hermanos, Job es un tipo definitivamente de nuestro Señor Jesucristo, quien dice la Biblia que cuando oró por sus amigos, el Señor perdonó el pecado de sus amigos, pero dice que cuando hizo esa intercesión también Dios exaltó a Job, como también lo había hecho con la persona de Jesucristo. Como dice Derek Thomas aquí en esta cita, varias facetas de Job hacen referencia a su imagen tipológica de Jesucristo. Está ahí en la pantalla. Es el siervo sufriente de Dios que ofrece una oración por sus amigos, por medio de lo cual la ira de Dios es aplacada y ellos a su vez son reconciliados con él. Como representante sacerdotal de Dios, Job supervisa la expiación de sus amigos. A diferencia de Job, ya lo dijimos, sin embargo, en Cristo no hubo resentimiento contra su padre, sino que en todo momento se mantuvo fiel. De modo, hermanos, que yo espero que esto les ayude a ir al libro de Job con una nueva visión. Y, hermanos, podemos ir a Job, aprender de la paciencia de Job para nosotros mismos cuando tenemos una aflicción, pero aprendamos, hermanos, a través del libro de Job, a ver a Jesucristo, hermanos, que es el personaje central de todo el Antiguo Testamento. Pero no solamente está el libro de Job, sino que está el libro de los Salmos. Y hermanos, el libro de los Salmos tiene 150 capítulos. La idea no es ver el libro de los Salmos, a Cristo en el libro de los Salmos completo. De hecho, simplemente lo voy a mencionar de manera bastante general, porque yo pienso, hermano, que uno de los libros que es más claro para todo creyente, que donde se habla más de Jesucristo. Hay muchas profecías en los Salmos, lo que se llaman los Salmos mesiánicos, que son citados en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 22, Cristo repite eso mismo en el Salmo, en los Evangelios, cuando está en la cruz del Calvario. O sea que hay muchas formas de conectar el libro de los Salmos con Jesucristo. Me gustaría como quiera mencionar algunos pocos ejemplos. Bueno, cuando usted lee el Salmo 1, por ejemplo, que se contrasta entre el justo y los impíos, y se habla de que cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, ¿quién cumple eso como nadie más lo cumple? Jesucristo. Jesucristo, como nadie más lo cumple, hermanos, es aquel que no anda en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia. Como no lo cumple ninguna otra persona justa sobre la tierra. Entonces nosotros, hermanos, debemos de imitar al justo de este salmo, pero recordando, hermanos, que al final debemos de poner nuestra confianza
es en la persona de Cristo. Debemos de ver a Cristo en el Salmo capítulo 1. Por ejemplo, tenemos el Salmo capítulo 32. El Salmo capítulo 32. Este Salmo capítulo 32 dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaños. Aquí está hablando de un hombre que sus pecados han sido perdonados. Posiblemente en el contexto, David lo menciona, posiblemente en el contexto de David y Betsabé, cuando David finalmente confiesa su pecado. Pero hermanos, si usted lee el Salmo 32 solamente, el Salmo 32 menciona a Jesucristo en alguna parte explícitamente. No, hermanos, en ninguna parte lo menciona explícitamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no lo puedo conectar con la persona de Cristo, hermanos. Sí, porque este mismo Salmo después es citado por Pablo en Romanos capítulo 4 para hablar del tema de la justificación por la fe. Y en el contexto de la justificación por la fe, él dice cómo hay uno, Dios justifica al impío, ya que sus pecados él no lo toma en cuenta, sino que lo carga a otro. Y en ese contexto da el ejemplo de Abraham, Romanos 4, del 1 al 5. Pero luego en el versículo 6 dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia, aparte de obra. Hermano, ¿por qué le atribuye justicia? Por la justicia de Cristo. Y cita el Salmo 32 y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. O sea que Pablo cita ese salmo, hermano, y dice, esto es posible por Jesucristo. O sea que el Salmo 32, aunque no menciona explícitamente el nombre de Cristo o no es una profecía directa, hermano, Pablo lo aplica así, nosotros tenemos que hacerlo también. Imagínense, hermano, que usted está leyendo el Salmo 117, que es el salmo más, el capítulo más corto de la Biblia, tiene solamente 2 versículos. Alaben al Señor, naciones todas, alaben los pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad de Dios es eterna. Aleluya. Hermanos, es un salmo, es la que hasta se canta, un corito, como coro. La misericordia de Dios es grande para con nosotros. Pero hermanos, cuando uno lee este salmo, hermanos, uno tiene que ver la misericordia, no solamente a la luz de cómo lo entendían los santos de la época, sino a la luz de cómo lo entendemos ahora. Si para los santos de esa época grande era la misericordia del Señor y su fidelidad, todavía más grande para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque el tema de la misericordia es algo que va tomando nuevas dimensiones a la medida que se va desarrollando la historia de la redención, hasta que haya su clímax en la persona de Cristo. Entonces, cuando entendemos, wow, lo que hizo Dios al enviar a Jesucristo al mundo, a dar su vida por nosotros, a pesar de que no nos merecíamos, entonces como un acto de misericordia, entonces de una manera más intensa, podemos decir, hermanos, alaben al Señor, a las naciones todas, alaben los pueblos todos, porque grande es su misericordia y para con nosotros, y su fidelidad es eterna, aleluya. O sea que, hermano, que si para los santos del Antiguo Testamento, a los que se le escribió esto, era un motivo de júbilo escuchar esas cosas, hablando para nosotros, imagínense cómo debe ser. Todavía mucho mayor, hermano, porque tenemos el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. O sea que en el libro de los Salmos vemos, hermanos, muchas cosas que se conectan con Jesucristo. Miren, un último ejemplo, el Salmo 118. Imagínense que usted lo está leyendo. Ese salmo dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora los versículos 4, los que le temen, porque para siempre es su misericordia. Y ya vemos, hermano, el tema de la misericordia, cómo los cristianos tenemos un entendimiento mayor que los santos del Antiguo Testamento. Ahora David dice, en este salmo, en medio de mi angustia invoqué al Señor y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. O sea, David habla de un testimonio personal. Pero hermanos, ¿qué es David? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, David es un tipo de Cristo. Y cuando vemos a David debemos de ver a Cristo, conexiones con Cristo. Claro, debemos, en la tipología no son absolutas, debemos de Cristo en aquellas cosas que se conectan, no en el pecado, obviamente, porque Cristo fue sin pecado. Pero eso que dijo David de sí mismo, hermanos, Cristo también lo dice de sí mismo. De manera que cuando leemos este salmo, nosotros debemos de ver también a Cristo diciendo que en su angustia invocó al Señor y el Señor le respondió y lo puso en un lugar espacioso. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Oh, hermanos, en el mismo salmo dice, en el versículo 19, David dice,
ábranme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Entonces dice el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores, es una forma de David hablar, yo era como una piedra que los edificadores estaban haciendo el edificio, la esto no sirve, y la tiraron. ¿Y qué dice David? Esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Y hermanos, este texto del Salmo 118, versículo 22, luego citado por el mismo Jesucristo, pueden anotar Mateo capítulo 21, versículo 42 para decir, ese texto es de mí que está hablando. Esa piedra soy yo. O sea, David dice, hablando de la piedra que desecharon los edificadores, pero Cristo está diciendo, al final eso se cumple de una manera plena, es en mí. Yo soy la piedra que desecharon los edificadores y ahora yo soy la piedra principal del ángulo. Y por eso dice, obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. El día en que esa piedra fue convertida como la principal piedra del ángulo, Jesucristo en su resurrección. Y por eso dice la Biblia que Cristo es la piedra preciosa, dice Pedro en primera de Pedro. O sea que miren hermanos cómo David habla como si fuera como un testimonio personal, pero al ser David un tipo de Cristo, una persona que apunta a Cristo, hermanos, este texto habla de una manera más plena de la persona de Cristo. Y así, hermanos, con muchos otros textos. O sea, yo no tengo tiempo, ¿verdad?, para ir salmo por salmo, pero quería, hermanos, con el libro de los salmos, a que aprendamos, hermanos, a ver a Cristo en estos salmos y aprendamos a través de Cristo, entonces, aplicar a nuestras vidas estos salmos. Bien, hermanos, ahora pasamos entonces al libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Pastor, ¿y de verdad el libro de Proverbios habla de Jesucristo? Bueno, hermano, yo espero que sí, que ustedes vean a Cristo también en el libro de Proverbios. Hermanos, ¿qué es el libro de Proverbios? El libro de Proverbios es un llamado a atesorar, como dice ahí en la pantalla, la verdadera sabiduría y a la vez indica muchos aspectos, muchas formas de cómo aplicar esa sabiduría en diferentes aspectos de la vida cotidiana, en el trabajo, en el dormir, en las relaciones con otros, en la hora de hacer negocios, trata situaciones específicas de la diligencia, la pereza, la envidia, muchas cosas. Y eso son, como el mismo libro lo dice Proverbios, son citas proverbiales, donde se dan principios generales de vida. Entonces, pero hermanos, al final, todos esos principios generales de vida que se dan, sobre todo a partir del capítulo 10, hermanos, son consecuencias de un llamado que se hace en el libro a atesorar la verdadera sabiduría. Hermanos, ¿qué dice el libro de Colosenses? Bueno, lo tienen ahí en pantalla ya, capítulo 2, versículo 3. Dice que en Jesucristo, dice Pablo, están escondidos todos los tesoros de ¿qué? Oigan, de la sabiduría y del conocimiento. El autor de los Proverbios nos hace un llamado a llenarnos de esa sabiduría para luego aprender a aplicarla en aspectos prácticos. Y hermanos, ¿cómo podemos llenarnos de esa sabiduría? Llenándonos de Jesucristo, porque en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De modo que para poder aplicar estos principios en el día a día, yo tengo que atesorar a Cristo mismo. Puedes seguir en la siguiente pantalla. Hermanos, incluso la sabiduría misma en el libro de Proverbios es personificada, o sea, se pone como si fuera una persona, es como un recurso literario, ¿verdad? Para impregnar la mente de los que están leyendo, a atesorar esa sabiduría. Pero hermano, cuando usted lee a esa sabiduría personificada, usted se da cuenta, hermano, que esa personificación de la sabiduría es también es como una forma, es una especie de tipología, si se puede llamar, de Jesucristo mismo cuando en su persona nos habla a nosotros. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 20 dice,
La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Y dice el versículo 22, la sabiduría hablando, ¿hasta cuándo simple amarán la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla? Versículo 23. Y oigan lo que dice la sabiduría. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Hermanos, ¿quién prometió derramar su espíritu sobre nosotros? ¿Quién lo prometió? El Señor Jesucristo. Lo prometió que iba a derramar su espíritu en medio nuestro. Y dice, y les haré conocer mis palabras. Y dice, porque he llamado y han rehusado a oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso, han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión, también yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como torbellino lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino. Hermano, es un proverbio que estoy leyendo eso. Cuando venga sobre ustedes tribulación, angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Hermano, ¿qué está diciendo eso? Que si tú no oyes esa sabiduría, algún día esa sabiduría se va a volver en tu contra. Si tú no oyes a Jesucristo, que es donde está escondido todo el tesoro de la sabiduría y el conocimiento, tú te vas a encontrar algún día con Jesucristo, pero como tu juez para condenación. Y ya será entonces demasiado tarde. O sea que, hermanos, miren cómo se conecta esto con Jesucristo. En Proverbios capítulo 8 también y capítulo 9 se personifica también a la sabiduría. Y miren, por ejemplo, cómo dice en el capítulo 8, versículo 30, dice que cuando Dios, hablando de cuando el Señor estaba, Dios que estaba creando el mundo, dice la sabiduría, Job 8:30, Proverbios 8:30, yo estaba entonces junto a él como arquitecto, yo era su delicia día a día. O sea, la sabiduría dice, yo era la delicia de Dios día a día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Hermano, ¿qué dice Dios acerca de su hijo? He aquí mi hijo amado, en quien tengo mi ¿qué? Mi complacencia, en quien tengo mi deleite, a él oír. O sea, lo que la sabiduría dice de sí misma es lo que Dios dice de Jesucristo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Y por eso dice, versículo 32 de Proverbios 8, ahora pues hijos, escúcheme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchen la instrucción y sean sabios, no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida. ¿Qué dice Cristo, hermanos? Venid a mí, todo lo que estéis trabajando cargado, y yo os haré descansar. Y que dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la ¿qué? La vida. La vida. La sabiduría dice, el que me halla la vida. Cristo dice, ya vida soy yo. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. El que aborrece a Jesucristo al final será para su propia condenación. O sea que, hermanos, ¿qué es el libro de Proverbios? Un llamado a atesorar la verdadera sabiduría, que es Cristo, a los ojos de nuestros, y poder entonces aplicar todos esos principios que vemos de que si la diligencia, que si la pureza sexual, que si el espíritu pacificador, todas esas cosas que vemos en el libro de Proverbios, el hecho de a la hora de buscar esposa, etcétera. Como dice ahí, hermanos, en la pantalla, se puede leer Proverbios desde la perspectiva que ofrecen los textos del Nuevo Testamento y asimismo de la dilatada historia del pensamiento de la iglesia relativo a la revelación de Dios hecha explícita para nosotros en Jesús. Como Jesús dijo, aquí, en él hay algo más grande que la sabiduría de Salomón. Se habla de la sabiduría de Salomón. Cristo dijo, hay algo más grande que Salomón y ese soy yo. O sea, hermanos, que ya hemos visto cómo conectar a Cristo con Job, Salmos y Proverbios. Nos quedan solamente 2 libros y con eso vamos a terminar hoy. Vamos al libro de Eclesiastés. Entonces ahora, Eclesiastés. Yo quiero aclarar, hermanos, con el libro de Eclesiastés, que es un libro, uno de los libros más difíciles de considerar para cualquier tema. Hay muchos debates con respecto al autor del libro y con respecto a la correcta interpretación. Yo no me voy a meter, hermanos, en tanto detalle con respecto a ese tema, pero aún así, si pudiéramos decir algo del libro, yo propongo que el libro se presenta lo que es, como dice en pantalla, lo que es la vanidad de la vida,
cuando esa vida es vista desde la perspectiva de lo terrenal o debajo del sol, como la expresión que se usa en este libro. O sea que es como una persona, digo, déjame hablarte, que te diga, mira, yo te voy a hablar, pero yo te voy a hablar como si no hubiera nada en los cielos. Aunque por momentos el autor de Eclesiastés sí entonces conecta con las cosas celestiales. Y en la forma en que concluye el libro, vemos también cómo conecta entonces con la parte celestial, con la parte divina. Pero gran parte del libro es una descripción de la vida vista de este lado del sol, de una forma meramente terrenal, para poder aprender a ver cómo la vida es vana, si solamente lo que existe es lo terrenal. Dice ahí en la pantalla, esa vanidad de la vida es fruto de la maldición, hermanos, a que fue sujeta a la tierra como consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. ¿Por qué el autor de Eclesiastés dice constantemente que todo es vanidad y aflicción, correr tras el viento? Usa mucho esa expresión, hermanos, como fruto de la maldición que entró en el mundo por el pecado del hombre. La tierra fue maldita, los mismos seres humanos murieron y a partir de ahí, hermanos, la vida que dejó de tener sentido, si observada solamente desde el punto de vista de lo terrenal. Por eso dice el autor de Eclesiastés que de nada vale buscar la satisfacción en las posesiones, como dice Eclesiastés 2, del 4 al 8, o en los placeres, Eclesiastés 2, del 1 al 3, ni siquiera en la sabiduría como tal, la sabiduría terrenal, ni en ninguna otra cosa, cuando se queda en el plano de lo terrenal, hermanos. Porque hay gente que se confunde con Eclesiastés. No, es que el autor lo está examinando desde el punto de vista de la vida terrenal meramente. Siguiente slide. Sin embargo, hermanos, desde la óptica celestial, cuando vemos ese libro a la luz del entendimiento que tenemos ahora de Cristo, todo tiene sentido cuando es visto no desde la perspectiva terrenal, sino es vista por Jesucristo, por la óptica celestial, ya que Jesucristo, como dice ahí, se hizo maldición por nuestro pecado. O sea, el autor de Eclesiastés dice, la vida es maldita por causa del pecado. Pero hermanos, nosotros sabemos que Cristo se hizo maldición por nuestros pecados. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Para así darle a los creyentes una nueva identidad. Y esa nueva identidad a la vez le da sentido a su vida. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, la vida sí tiene sentido cuando la vemos desde la óptica celestial, desde la óptica de Jesucristo. El autor de Eclesiastés concluye su libro diciendo en Eclesiastés 12, del 13 a 14, como está ahí en la pantalla, la conclusión de cuanto todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Es decir, aquí ya vemos al autor de Eclesiastés hablando ya con la perspectiva como la que debe hablar un hombre creyente. Y él dice, mira, al final, no, hay que temer a Dios y hay que guardar sus mandamientos, porque va a haber juicio. Va a haber un juicio. No todo es lo terrenal, lo que se ve. Va a haber un juicio. Y como comenta un autor, si lo miramos de una perspectiva escatológica, es decir, del futuro, hermanos, ese juicio de Dios será realizado ¿por quién? Por la persona de Jesucristo, según Timoteo 4:1. Jesucristo es el juez de los vivos y los muertos. Y en ese momento que habrá juicio, él revertirá la maldición de la vanidad de la tierra y establecerá un nuevo orden para siempre. Según Pedro 3:13, donde dice que establecerá cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. O sea que, hermanos, aunque el libro de Eclesiastés es un libro complejo, es un libro difícil, pero mira, hermanos, cómo podemos ver a Cristo y conectar este libro con la persona de Jesucristo. Hermanos, nos queda un último libro. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer, pero yo quiero concluir con el libro de Cantares. El libro de Cantares. Hermanos, al igual que el libro de Eclesiastés, Cantares es un libro que ha generado fuertes controversias a lo largo de la historia, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Hay controversias que giran en torno a la autoría del libro, si fue Salomón que lo escribió o fue un autor en la cual presenta a Salomón como una especie de paradigma, de prototipo de esto que se narra en este libro. No voy a entrar en ese tema ahora, pero hermanos, también hay controversias con respecto al tema de su interpretación. Y con este, hermano, eso nos duraríamos mucho tiempo hablando de cómo ha habido mucho debate con respecto al tema de la interpretación del libro de Cantares. Yo quiero
decir lo que yo pienso del libro al respecto. Y lo digo, hermanos, con respeto y con cuidado, porque sé que hay hombres de Dios a lo largo de la historia que lo han visto tal vez no lo han visto de una manera diferente. Yo pienso, hermanos, que en este libro, yo no estoy de acuerdo, perdón, que este libro sea una alegoría para hablar de la relación de Dios con su pueblo. Repito, yo no estoy de acuerdo con lo que interpretan en este libro como que es una alegoría para hablar de la relación de Dios con su pueblo o de Cristo con su iglesia, como muchos creyentes a lo largo de la historia lo han enseñado y aún algunos al día de hoy. Hermanos, yo creo que cuando dice Cantares 1, versículo 2, que dice la esposa, que dice la Sulamita, uno de los personajes de lo que se habla aquí, dice cuando dice que me beses con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Hermanos, cuando yo leo ese texto, yo no, o sea, no es, yo no veo una alegoría de Cristo con la iglesia, hermanos. Yo veo una expresión de amor y una expresión de un amor intenso. Hay un autor que menciona en un libro, C.J. Mahaney, en uno de los textos, él habla, en uno de los textos de Cantares se habla de cómo el autor de Cantares o el novio en Cantares habla de los dos pechos de la Sulamita. Ustedes saben que, hermano, que en lo largo de la historia hay personas que han alegorizado el libro, como decíamos, y decían que esos pechos, uno representa al Espíritu Santo y otro a la iglesia. Mi hermano, eso no es así, hermano. O sea, eso no es así. O sea, y el mismo Imagínate decía, cuando yo leo eso, yo no pienso ni en el Espíritu Santo ni en la iglesia. Yo pienso en lo que dice, tal como lo dice el autor de Cantares, lo que se habla ahí de dos pechos. Ahora bien, hermanos, a pesar de que es un libro que como yo rechazo eso, yo entiendo, hermanos, que habla de la relación de amor de un hombre y una mujer. Dice ahí dice en la pantalla, se puede establecer claramente que en el libro se exalta una relación de amor intenso y romántico entre un hombre y una mujer en una forma poética. Y esto es importante, hermanos, porque aunque rechazo que es una alegoría, yo no creo personalmente que todo lo que se narra ahí ocurrió literalmente. Yo soy de los que creo, hermanos, que esto es un libro de donde lo que vemos son una serie de poesías, de poemas. Y, hermanos, en ese sentido, cuando son poemas, cuando usted ha escuchado poemas de amor, ¿verdad? Lo ha escuchado, o a lo mejor si usted tiene algo de vena de eso, lo ha dicho alguna vez o se lo han dicho, lo que sea. Hermano, usted coge ese poema y lo interpreta literalmente. Si alguien a usted si usted es un esposo, ¿verdad? Que le hizo un poema a su esposa, la esposa toma el poema literalmente. No, hermano, no lo puede tomar literalmente, porque es precisamente un lenguaje poético. El lenguaje poético es un género especial donde hay exageraciones intencionales para darle fuerza a lo que es ese lenguaje. Entonces, por eso cuando un esposo dice a su esposa, mira, tú eres la mujer más hermosa del mundo y como tú no hay otra. ¿Qué tiene que decir la esposa? Eso es mentira, porque como tú, no, hermano, agradece a la hermana si tu esposo te dice eso. Ahora, hermano, eso es un lenguaje poético. ¿Por qué? Porque primero para saber si tú eres la mujer más linda del mundo, ¿qué tiene que conocer primero? Tiene que conocer a todas las mujeres del mundo. Y después que la conozca todita, decir, ok, tú eres la más bonita del mundo. No, hermano, pero que ese no es el punto. El punto es que hay lo que se llama el género, lo que es la poesía, en la que está lo que es la exageración intencional para dar fuerza, para dar intensidad a algo que se quiere transmitir. Y en ese sentido, yo creo que en Cantares lo que vemos son una serie de poemas entre un hombre y una mujer. Y en esa serie de poemas se describen la manifestación de amor, se habla de la celebración de boda de esta pareja en Cantares 3 del 6 al 11. Se habla de dificultades que tuvieron esa pareja. ¿Por qué? Porque son diferentes escenas de lo que es un matrimonio y de lo que está llamado a ser un matrimonio. Por eso, como dice ahí, aunque no compartimos la idea de que se trate de un libro alegórico de la relación de Dios con su pueblo, sí creemos, hermanos, que es un amor idílico entre un hombre y una mujer,
pero que apunta al amor de Cristo por los suyos. Voy a repetir eso. Es un libro que trata de forma poética el amor de un hombre y una mujer, expresado en términos intensos, en términos románticos, es de una pareja, hermano. No son dos muchachos que son un matrimonio, hermanos. Pero aunque creemos que habla de eso, y Cantares es un libro apropiado para tratarlo en temas matrimoniales, ese tipo de cosas, ese amor, hermanos, al final apunta al amor de Cristo por su iglesia, de Cristo por los suyos. Hermanos, ¿cómo dice la Biblia que es el amor de Cristo por su pueblo? Bueno, en Efesios 3 lo menciona, pero antes de ir a Efesios 3, miren este texto de Cantares, que posiblemente es el texto central, el versículo central del libro de Cantares. Dice Cantares, capítulo 8, versículo 6, lo siguiente. Dice la sulamita, la novia, la esposa, le dice al esposo: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol los celos. Sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio. O sea que, hermano, aquí vemos esta declaración intensa de amor. Hermanos, cuando vamos a Efesios capítulo 3, versículo 11, versículo 18, dice Pablo, vamos a leer desde el 17, dice: de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, yo también ruego, dice, que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, oigan esto, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. O sea que esto que dice la sulamita Cantar, hermanos, es un eco, es como una sombra que apunta a un amor que todavía es mucho más glorioso, que es el amor de Cristo por los suyos. Porque, hermano, al final todo matrimonio es un símil, es una parábola, es una sombra, un tipo que apunta al amor de Cristo para su iglesia. Si tú me estás oyendo, tú estás casado, tu matrimonio está llamado a reflejar y a imitar a Cristo y la iglesia, pero al final lo más glorioso no es tu matrimonio, lo más glorioso es el matrimonio de Cristo con la iglesia. Y por eso en Efesios capítulo 5, versículo 22 se habla de que mujeres sometanse a su marido como la iglesia a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo que? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que el amor que vemos de esta pareja de Cantar los Cantares, hermanos, apunta a ¿cuál? A ese amor perfecto y sin igual, que es el amor de Jesucristo por la iglesia y el amor de la iglesia por Jesucristo. De modo, hermanos, que con un entendimiento así, usted puede leer el libro de Cantar de los Cantares, no afectar su significado primario, que es el amor intenso expresado de una forma idílica entre un hombre y una mujer, pero al mismo tiempo conectarlo con la persona de Jesucristo. Como dice ahí en pantalla, leída dentro del contexto del canon, el Cantar de los Cantares tiene una relevancia clara y obvia para la relación divino-humana. Después de todo, a través de la Biblia, la relación de Dios con la humanidad se asemeja a un matrimonio. En esta metáfora, Dios es el esposo y su pueblo es su esposa. Y continúa en el Nuevo Testamento. En particular, Pablo, en el libro de Efesios, instruye a los cristianos que su conexión con Cristo es como un matrimonio. De modo, hermanos, que con esto concluimos Cantar de los Cantares. Hermanos, sorprendentemente, aunque ustedes no lo crean, a mí me faltaron los profetas. Yo pensaba que lo iba a ver ahora, pero vamos a dejarlo aquí, hermanos, vamos a conectar, hablar de los profetas en la próxima clase y decir algunas cosas más. Posiblemente en la próxima clase, hermanos, concluimos ya de una manera definitiva esta serie que hemos estado dando de Cristo en el Antiguo Testamento. De nuevo, hermano, que espero de verdad que haya sido un buen tiempo, que hayamos aprendido mucho en esta clase.